y estalló la interna de la Corte, ¿eh? El máximo tribunal del país, la vergüenza institucional. Como si fuera poco, una elección polémica, hoy allanamientos a la obra social de la Corte, a la obra social de los jubilados. Una causa, denuncia de 10 años, dormidas, estalló hoy, grave denuncia de corrupción en la Corte. Irina Hauser, buenas noches. Buenas noches, Gato. Si algo faltaba, allanamientos a la obra social de la Corte con denuncias cruzadas, parece que hay carpetazos internos, estalló por los aires todo. Algo contábamos la semana pasada que vos me preguntabas acerca de esta denuncia en particular. La obra social del Poder Judicial está a cargo de uno de los ministros de la Corte, es Juan Carlos Maqueda. Es importante este dato porque Maqueda fue un voto decisivo en el acuerdo de la semana pasada, extraordinario, que terminó otorgándole a Horacio Rosati la presidencia. Tan decisivo que además fue el propio Maqueda el que propuso a Rosati. Entonces, imagino que esto que mencionamos como carpetazos puede estar relacionado con esta situación. Las conversaciones sobre quién iba a ser el presidente de la Corte venían ya desde unas cuantas semanas antes, y esta denuncia sobre manejos supuestamente irregulares de dinero de la obra social judicial se había realizado hace 15 días, la había hecho un empleado, y justo hoy aparece esta orden de presentación que viene a ser como una especie de allanamiento por las buenas, ¿no? Dame la documentación y si no me la das por las buenas, allanamos. Ahora, ahí hay un nombre clave, un hombre encargado de la obra social, que hoy se lo mencionó mucho, ¿no? El hombre, o sea, el personaje de la Corte encargado de la obra social es Maqueda. Claro, pero ha derivado en quién es el encargado en este momento. Espérate, que hoy hay ahí un nombre que aparentemente depende de Maqueda, ¿no? Claro, pero la clave es entender el papel de Maqueda. Digamos, las otras personas son las dependientes de él, ¿no? Entonces uno lee una situación de carpetazo en este contexto, o por lo menos de una... Aldo Tolón. Sí. Aldo Tolón, que incluso recién Marcelo Parrilli, el abogado, dijo: atención con este tema, hay que seguir este nombre, porque acá puede estar el hilo para pedir el juicio político a todos los integrantes de la Corte. Atención a este tema, acaba de decir Marcelo Parrilli, abogado, en Twitter recién, ¿no? La verdad es que la situación de la Corte es muy crítica por donde la mires. Denuncias ahora, ¿no referidas... tienen guita guardada la Corte? Sí, tienen algo que se llama... Y la obra social también tenía, parece, guardado mucha guita, y todo estalló en la pandemia porque hay muchas quejas del mal funcionamiento de la obra social. Sí, hubo muchas quejas en pandemia, pero también hay que decir que hubo denuncias anteriores. Esta en particular, por la que se produjo hoy esta medida, es una denuncia de hace 15 días. Por eso esta denuncia en particular creo que hay que mirarla con cuidado, pero también hay que mirar el contexto de lo que está ocurriendo. La situación en la Corte, te reitero, es crítica y hubo una escalada a partir del momento que se convoca al acuerdo extraordinario la semana pasada, que lo convoca Rosenkrantz, cuando ya adentro de la Corte se sabía que el que iba a ser presidente era Horacio Rosati, y el que hace escalar este conflicto es también Ricardo Lorenzetti, con una nota que primero hace llegar por mail a sus colegas pidiendo... diciendo que él no podía estar en ese acuerdo, algo de esto contamos la semana pasada, pero después, además, hizo circular a través de los medios de comunicación una carta, como lo había hecho en el año 2018, no sé si te acordás, en 2018 cuando perdió cuando lo desbancan en realidad, que es una suerte de golpe palaciego interno, hace exactamente lo mismo, ¿no? Manda una carta a los medios de comunicación. Creo que lo que deja en claro este escenario además es la gran precariedad que hay dentro del funcionamiento de la Corte. Bueno, dice Lorenzetti, este tipo de actos contradice los precedentes y la tradición de la Corte Suprema y ha afectado el prestigio de la institución y de la elección misma. Es decir, estalló la interna en la Corte, ¿no? Que hay que ver, reitero, hay que ver cómo impacta este allanamiento y esta denuncia contra la obra social, porque también, no hay que desviarse, forma parte de la interna de la Corte.
Sí, a eso iba, Gato. Por eso hay que mirar este escenario con cuidado. Si querés, leemos un poco más de lo que dijo, lo que planteó Lorenzetti, y te cuento qué dicen del otro lado, ¿no? La designación de autoridades acá hay por dos medio, bandos. claro, la designación de autoridades por medio de acuerdo extraordinario es irregular. Se llamó a un acuerdo extraordinario para el jueves con menos de 24 horas de anticipación. Y además termina diciendo, todos sabían que estaba representando al país en la reunión de un organismo internacional, no era una tarea privada, sino institucional, no había urgencia y no hubo mala voluntad ni deseos de no asistir. Lo que hay que decir es que Lorenzetti no estaba representando a la Corte en ese organismo internacional, no había pedido licencia. Esto se lo dijeron sus colegas, le dijeron que no había pedido ni licencia, o sea, que no era una tarea, que tampoco lo hubieran elegido como juez de la Corte, ni lo hubiera elegido la Corte para esto, ¿no? De manera que bueno, esa ausencia en el acuerdo extraordinario, tanto de Lorenzetti como de Hayton, eso te diría que es un hito en la historia de la Corte, porque cuando eligen autoridades, por lo general, están todos presentes. Lo que muestra es una fractura muy grande, muy fuerte, que puede tener consecuencias para todos, ya sea por la denuncia referida a la obra social, ya sea por otras denuncias que están dando vueltas y por el papel que asumió cada uno. Lorenzetti deslizó que podía ser irregular incluso la acordada que se firmó ese día. Procuraron que tuviera la firma de Daniel Marchi, que es el secretario de Administración, que en algún momento... ¿Puede haber alguna denuncia entonces por eso? Bueno, no sabemos hasta dónde va a llegar... por lo menos Lorenzetti con esta denuncia que hizo pública, si la va a llevar a otro plano. Bien, nos acompaña...